Aquí el doctor Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y nutrición, y hoy hablamos de los famosos fármacos antiobesidad o inyecciones para adelgazar, como popularmente se les conoce. Te voy a explicar rápidamente qué son, cómo funcionan esta categoría de fármacos, para qué sirven, además de para perder grasa. Te contaré cuándo y cómo usarlo y si tienen muchos o pocos efectos secundarios. Déjame tus dudas abajo en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal para cada vez tener mejores vídeos. Al final del vídeo te dejo una reflexión que interesa escuchar, especialmente si tienes un problema de peso. Estos fármacos o familia de fármacos, porque no son solo un fármaco, sino varios fármacos, se llaman análogos del receptor de GLP-1. Pero para entender sus acciones tenemos que entender qué es el GLP-1. El GLP-1 es una hormona maravillosa, es una hormona producida en unas células de tu sistema digestivo llamadas células L que se sitúan en densidad creciente desde el duodeno hasta el colon. Esta hormona, como muchas otras, se une a su receptor y efectúa acciones más que interesantes. Por ejemplo, aumenta la producción de insulina cuando ingieres glucosa, es decir, que cuando comes carbohidratos y estos llegan al tubo digestivo y se transforman en glucosa, el GLP-1 actúa en el páncreas estimulando la producción de insulina. Pero lo interesante es que si no comes carbohidratos no se produce esta acción. ¿Por qué digo que es interesante? Pues porque hace que el fármaco no produzca hipoglucemias o bajadas del azúcar en sangre, pues solo eleva la insulina cuando también se eleva la glucosa. Y dirás, pero Borja, ¿esto no es malo, que se eleve la insulina? No, sería peor que comieras carbohidratos, se transformaran estos en glucosa, se absorbiesen, pero no se produjese insulina, pues esto generaría una hiperglucemia. De hecho, los pacientes diabéticos no producen suficiente GLP-1 en respuesta a la ingesta, y este es uno de los factores que empeoran la elevación de glucosa. También el GLP-1 disminuye la producción de glucagón, una hormona hiperglucemiante, que se libera en situación de ayuno o en situación de bajas concentraciones de glucosa precisamente, y se libera por un grupo de células pancreáticas llamadas células alfa. Pero el GLP-1 también disminuye el apetito, ralentizando el vaciado gástrico y actuando a nivel del cerebro. Esta es la acción más importante, con diferencia en cuanto a la pérdida de peso. Y por si fuera poco, el GLP-1 también mejora el control glucémico, por eso se prescribe en pacientes con diabetes tipo 2. Por último, también protege a tu sistema cardiovascular, tiene efectos cardioprotectores, y esto lo consigue porque mejora la sensibilidad a la insulina, la salud de tus vasos sanguíneos o la contractilidad cardíaca. Pero claro, te acabo de hablar de la hormona natural que produces, el GLP-1, pero ¿y los análogos del receptor de GLP-1? Pues bien, vamos a explicar qué son. La hormona natural GLP-1 tiene un problema, un enemigo podríamos decir, que es la enzima DPP-4. Esta enzima la inactiva rápidamente a los 1 o 2 minutos después de haberse producido. Por eso decimos que el GLP-1 endógeno, el natural, el que tú produces, tiene una vida media escasa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los análogos del receptor del GLP-1 son fármacos que imitan las acciones del GLP-1, pero además se liberan de una forma mucho más lenta, más dilatada en el tiempo, escapando a la acción del DPP-4 y consiguiendo efectos muy beneficiosos sobre el peso y sobre el control glucémico. ¿Cuáles son estos fármacos? Pues te lo cuento enseguida, pero antes te dejo por aquí un enlace para que te apuntes a nuestra newsletter, donde te enviaremos directamente información muy importante para mejorar tu salud. Hay muchos de estos fármacos. Tenemos el conocido Saxenda, cuya molécula se llama liraglutida, que se utiliza en obesidad y es el único aprobado actualmente en España solo para obesidad, puesto que los demás se utilizan para diabetes con obesidad. Tenemos el Victoza, que también es liraglutida, pero se utiliza a otras dosis y tiene indicación en diabetes y obesidad. Tenemos el Trulicity, que es dulaglutida y se utiliza en diabetes y obesidad. Tenemos el Ozempic, que es semaglutida y se utiliza también en diabetes y obesidad. El Rybelsus, que es semaglutida pero oral, porque los demás son inyectables y también se utiliza en diabetes con obesidad. El Wegovy, que es un nuevo inyectable de semaglutida, se utiliza en obesidad pero aún no está disponible, sí está disponible en Estados Unidos. Y en el futuro próximo tendremos el Tirzepatide o Mounjaro. Es un fármaco que promete mucho, los ensayos clínicos iniciales nos dicen que consigue pérdidas de peso de más del 20% del peso inicial. Esto es una brutalidad, es equiparable a cirugía bariátrica realmente, pero hasta ahora tenemos pocos datos y os contaré más de esto en el futuro. Como has visto, salvo el Rybelsus, su administración es subcutánea, por eso se hablan de inyecciones, pero realmente se trata de una autoadministración muy sencilla, que no duele y no genera problemas y cualquiera puede ponerse este tipo de fármaco. Beneficios en obesidad. La razón por la que estos fármacos se han popularizado tanto es porque son efectivos
efectivos y porque te hacen perder peso. En algunos pacientes más y en otros menos, pero te ayudan a perder peso. ¿Cómo lo consiguen? Por un lado, hace que tu estómago se vacíe de forma más lenta. Esto prolonga la sensación de saciedad cuando comes y hace que los alimentos se digieran de una forma más lenta también. Además, se traduce en que con poco que comas vas a notar una gran sensación de saciedad que además se mantendrá en el tiempo. El resultado es que comerás mucho menos de lo que habituabas a comer. Empiezas a comer y antes de que te des cuenta ya estás saciado. Por otra parte, esta hormona también actúa a nivel cerebral, disminuyendo el apetito. Los pacientes refieren tener menos antojos, tener más control sobre lo que comen y sobre todo les permite hacer dieta, ya sea la dieta que hagan, sin sufrir tanto. Por otra parte, aquellos que hacen ayuno intermitente consiguen terminar la ventana de ayuno sin apenas apetito. Dime tú en los comentarios si esta ha sido tu experiencia. Beneficios en diabetes tipo 2. Estos fármacos no solo se prescriben en obesidad, también en diabetes tipo 2 asociada a obesidad. De hecho, son antidiabéticos, al igual que la metformina o la dapaglifosina, por ejemplo. Estos fármacos consiguen mejorar el control glucémico, algo que se refleja en la hemoglobina glicosilada, una proteína que usamos los médicos para ver si el paciente tiene buen o mal control de su azúcar. De media consigue bajar dicha hemoglobina glicosilada entre 1 punto y 1,5 puntos, lo que es bastante considerable. Al retrasar el vaciado gástrico también hace que los carbohidratos se absorban de forma más lenta. Además, al hacerte perder peso, pues te hace también mejorar el control del azúcar. Efectos secundarios. ¿Y tienen efectos secundarios o contraindicaciones estos fármacos? Pues como todos los fármacos tienen efectos secundarios, pero hay que decir que es una familia de fármacos bastante segura en comparación con otros. Como contraindicaciones no se pueden dar si hay riesgo de desnutrición o una ingesta insuficiente, lo cual no es el caso en obesidad, que precisamente pues es una de las indicaciones de estos fármacos. Tampoco suele ser el caso en diabetes tipo 2, aunque hay pacientes con diabetes tipo 2 que no tienen obesidad ni siquiera tienen sobrepeso. En estos pacientes los GLP-1 no serían la primera opción. Todavía siguen las dudas de si aumentan el número de cólicos biliares o problemas en la vesícula biliar. Y como efectos secundarios más frecuentes tenemos las náuseas, los vómitos y la diarrea, que ocurren cuando comemos más de lo que el estómago puede aceptar al estar en tratamiento con estos fármacos. Y como reflexión final quiero que tengas muy claro el papel de la farmacología en el tratamiento de la obesidad y también en el tratamiento de cualquier patología que dependa directamente de tus hábitos. Los fármacos son herramientas y tienen cosas buenas, tienen su utilidad. Hay personas que no consiguen modificar sus hábitos por el motivo que sea y a esas personas también tenemos que ayudarles. Pero hay un riesgo oculto en el uso de este tipo de fármacos. En psicología le llaman locus de control externo. Y es que muchas personas, a veces de forma inconsciente, ponen las expectativas de mejora en el fármaco, en la cirugía o en la intervención médica, la que sea, olvidándose de lo importante, la modificación de su conducta, que siempre es mucho más difícil que tomarse una pastilla o que ponerse una inyección en este caso. Y por último, recordarte que no es un tratamiento de primera línea ni mucho menos en obesidad. Tu médico lo prescribirá solo en el caso de que no hayas conseguido perder peso y grasa cambiando tu estilo de vida. Además, que consigas mantener el peso perdido una vez dejes el tratamiento farmacológico va a depender de los cambios de hábitos que hayas implementado. Y finalmente son fármacos caros y son fármacos sujetos a prescripción médica, no lo olvides. Si este vídeo te ha sido de utilidad, no olvides compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto, deja tus dudas abajo en los comentarios. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.